Bien, jóvenes, a ver, nos enfocamos ahora. Miren, desarrollo humano 2, ¿no? En esta primera parte vemos aquí, ya ven, ¿no? La diapositiva. Esto es lo que tenemos que recordar, ¿no? De la semana 16, ¿ya? En principio, las dimensiones física, cognitiva y psicosocial, ¿no? Acá les he puesto esta figurita, dimensión de la física, tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Sus cambios, desde la, digamos, desde la infancia o de la prenatal, ¿no? Los cambios que experimenta el cuerpo, las capacidades que se derivan de esos cambios, habilidades motoras, agudeza sensorial o de repente decaimiento de las habilidades sensoriales, ya, todo ese conjunto de cosas, madurez sexual, todo eso tiene que ver con la dimensión física, ¿ya? Lo cognitivo viene a ser, pues, lo que, claro, lo que plantea Piaget en su desarrollo cognitivo en relación a, por decir, si es capaz de operar de manera lógica o no, o de repente operaciones concretas, qué nociones alcanza, cómo evalúa, cómo piensa. Esa es la idea de la dimensión cognitiva, ¿no? Para que uno pueda diferenciar en enunciados de cualquier naturaleza, ¿ya? Y finalmente la dimensión psicosocial relacionado con cómo nos relacionamos con los demás, con nosotros, ¿no? Y en ese punto, la teoría psicosocial de Erickson plantea la solución de conflictos, la resolución de conflictos, ¿ya? Esos conflictos es necesario que los memorices, ¿ya? Eso te puede ayudar bastante, memorizar el nombre de los conflictos. Por lo pronto debes recordar que la única etapa donde hay dos conflictos viene a ser la infancia, ¿no? Eso es algo que tienes que recordar. Son 8 conflictos y cada uno de ellos tiene sus características, ¿no? Y está vinculado a una etapa de vida, ¿ya? Entonces eso sería lo que habría que recordar en relación a esta parte, a las dimensiones. En la adolescencia, ¿qué tenemos, no? Pubertad, en la dimensión física, la pubertad, ¿ya? Pubertad significa el tiempo en el que alcanzas la madurez sexual, donde se dan dos tipos de características sexuales, ¿no? Las primarias y las secundarias, ¿no? Las primarias se relacionan con eh, el desarrollo, el crecimiento del aparato reproductor, ¿no es cierto? O el orden de los órganos reproductores, ¿ya? La liberación de hormonas, ¿ya? En ese caso hablamos de, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona, en el caso de la mujer, eh, la testosterona en el caso del varón, ¿no? Esas son, claro, previamente se supone que ha pasado, ¿qué cosa? La primera menstruación, que se llama menarquia, y la espermarquia, ¿no? Que se refiere a esa primera liberación de espermatozoides, ¿ya? Eso es características sexuales primarias. Secundarias, las secundarias se refiere a el crecimiento, ¿no? O el desarrollo de otras características que son ajenas directamente al aparato reproductor, ¿no es cierto? Entonces aquí se habla, por ejemplo, del vello facial, ¿no es cierto? Digamos, el vello púbico también puede ser, ¿no es cierto? La aparición de repente de acné, ¿verdad? El crecimiento de las mamas, eh, puede ser el ensanchamiento de la espalda, de las caderas, ya todo eso es características sexuales secundarias, ¿ya? El cambio de la voz, eso también, pues, ¿no? Eso también está vinculado a las características sexuales secundarias. Estamos hablando de qué cosa? De la dimensión física, ¿ya? Dimensión física. Entonces, características sexuales primarias, aquí tenemos progesterona y secundarias. En la dimensión cognitiva, ahí se habla en la adolescencia, ¿no? De el pensamiento hipotético deductivo, bueno, estadio de operaciones formales, está bien. El adolescente se da cuenta de que, bueno, tiene sus propios, claro, llega a arriba a propias conclusiones, ¿no? Maneja, digamos, el pensamiento abstracto, está bien, el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Las leyes lógicas las utiliza sería con eficacia, no se da cuenta, un silogismo, lo hace bien, se da cuenta de una contradicción, ya, perfecto, ¿no? Esa es la idea de la mediación cognitiva. Dentro de ese uso, ¿no es cierto?, de la racionalidad, de estas leyes lógicas, sin embargo, mantiene algo, dice, ¿no?, de egocentrismo, ¿no? Y aparece lo que se llama el egocentrismo racional. ¿En qué consiste el egocentrismo racional?
en darle mayor relevancia a sus propias conclusiones, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan de repente alguna vez cuando sus papás o le dieron algún consejo, le dieron una suerte de consideración para que lo tengan en cuenta, una advertencia, oye, no te olvides que aquí hay esto. Lo escuchaste, pero luego no hiciste caso, ¿no? ¿Por qué no hiciste caso? Porque tú concluiste en otra cosa, ¿no? Tú concluiste algo diferente, ¿no? ¿Y a qué le hiciste caso? ¿A tu conclusión o o a la conclusión de tus padres? No, a tu propia conclusión. Entonces, si eso hiciste, decimos, no estás reflejando lo que se llama el egocentrismo racional. Derivado de este egocentrismo racional aparecen dos fenómenos. Uno que se llama audiencia imaginaria y otro que se llama fabulación personal. ¿Ya? Entonces, eso es en esta parte de la dimensión cognitiva, ¿no? Vamos a ver aquí, acá, seguimos aquí, me parece. Dentro de la dimensión cognitiva, ¿ya? Eh, también vamos a encontrar el desarrollo moral o razonamiento moral, ¿no? Aquí la teoría de Colbert nos sirve para eso. Entonces ahí, dentro del desarrollo moral, nos damos cuenta de lo que es bueno y malo, ¿cierto? A eso se refiere el desarrollo moral, ¿no? El razonamiento moral, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Eh, y Colbert nos plantea una teoría donde se establece tres niveles de desarrollo moral, ¿no? Un preconvencional, convencional y postconvencional. El preconvencional. ¿Qué caracteriza el preconvencional? ¿Cómo defines lo bueno? ¿Cómo la persona identifica lo bueno? Ya, entonces, la persona identifica lo bueno eh, por las consecuencias, ¿ya? Por las consecuencias. Es decir, algo será bueno si te beneficia, ¿ya? Algo será malo si te perjudica o te hace daño. Esa sería la idea, ¿ya? Entonces, desde un ejemplo de un desarrollo moral preconvencional, ¿qué sería? A ver, sería la persona que de repente dice, ¿no? Está en la combi y de repente el semáforo está en rojo, la combi está detenida y entonces este pasajero dice, no, oye, chofer, pasa la luz roja hoy, si no hay policía, pasa la luz roja. Claro, a él le conviene que el vehículo avance, ¿está bien? Y tiene que llegar rápido, entonces le conviene que pase pues la luz roja y le dice, oye, no hay policía, ¿no? Solamente cuando hay policía le puede poner la multa, ahí es malo cruzarse el semáforo en rojo. Pero si, digamos, no hay policía y estoy apurado, está bien cruzarse la luz roja, no respetar el semáforo, ¿está bien? Entonces, lo malo, lo bueno, no es algo estable, ¿cierto? Desde este nivel, el preconvencional, lo bueno y lo malo lo va a definir las consecuencias, ¿ya? Esta sería la idea de un nivel preconvencional. Otro ejemplo puede ser el hermanito que encuentra a, a un niñito, a otro niñito, ¿no? Agarrando dinero del monedero de su mamá, ¿no? Le dice, eh, oye, no agarres el dinero del monedero de mi mamá. Entonces, ¿por qué? Le dice el otro. Y el niño le dice, porque mi mamá te va a pegar. Ya, entonces, si el argumento es, ¿no? Hay una consecuencia negativa, por eso es malo, entonces estamos hablando de un nivel preconvencional. ¿Ya? Esa sería la idea. Bien. Luego pasamos al nivel convencional. En el nivel convencional, la persona ha interiorizado la norma social, ¿no? Cuando tú eres niño, has recibido muchos mensajes, ¿verdad? Sobre lo que es correcto e incorrecto. Varios de esos mensajes seguramente, o todos, no lo sé, lo aceptaste, lo interiorizaste, los haces tuyos y entonces te comportas de acuerdo, conforme a esos ordenamientos, a esas normas y argumentas la norma de repente como un punto para obrar de esa manera. Entonces decimos eres convencional, ¿ya? A ver, en relación a ver, esa exigencia de este pasajero, ¿no? Que le dice al chofer, oye, avanza ya, no hay policía. Entonces, de repente el chofer, ¿no? El conductor de esta combi le dice, no, un momento, caballero, nosotros no podemos pasar cuando la luz está en roja, ¿no? Eso es, de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, eso hay que respetar. ¿No? No importa que no haya policía, eso está prohibido, ya. Ese es el argumento
Entonces, ¿qué ocurrió? Ese señor ha interiorizado la norma, pues, ¿no? El reglamento y demás. Muy bien, lo ha interiorizado, lo ha hecho suyo y responde con eso como argumento. Entonces decimos, este señor tiene una moral convencional, ¿ya? En el caso del niñito que dice, eh, cuando le preguntan, ¿por qué no hay que agarrar plata del monedero de mamá? Entonces, el niñito de repente le puede, ya interiorizar. Imaginemos una respuesta de un niño convencional. ¿Cómo sería? ¿Qué podría decir? Entonces dice, ¿no? El convencional es el que ha interiorizado la norma. Muy bien. ¿Qué cosa le habrá dicho a la mamá en relación a si puede o no puede agarrar su dinero? De repente le ha dicho, no, no, no puedes agarrar mi dinero, sacar dinero de mi monedero porque hacer eso es robar. Ya, entonces, el argumento, eso lo interiorizó, ¿no? Porque eso es robar, ya, eso es convencional. Porque eso es malo, ya, convencional, ¿no? Si es que esos son, o esos fueron los mensajes que interiorizó, ya eso dice, ya lo aceptó y ahora lo usa como argumento para decir que eso es correcto o incorrecto. Muy bien, estamos ante una persona con un desarrollo moral convencional. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, un ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo de esto, ¿no? Del desarrollo moral convencional en relación de repente a por qué no debes llegar tarde a la pre, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sería lo convencional? ¿Y qué sería un preconvencional? A ver si más o menos se ha entendido a qué se refiere, ¿no? A ver, Entonces, ¿puedo ¿alguno? participar? Sí, sí, claro. Rita, dime. En el caso de convencional sería porque está reglamentado que debes llegar temprano, porque así lo dice. Excelente, claro, ¿no? Porque el horario de ingreso es de tal, ya, excelente puede ser, y está, ya, perfecto, está claro. Excelente, ese sería un desarrollo o un razonamiento moral convencional. ¿Cómo sería preconvencional? ¿Qué podría ser? Sería porque si llegas tarde, pues hay un castigo. Ya, claro, está bien, ¿no? Porque te van a castigar, porque te vas a perjudicar, ¿no? Pero ya, podría ser por ese lado, ¿no? Porque ya, puede ser la idea. Ya, está bien. Excelente, Rita, muy bien. Entonces, quedó claro, ¿no? ¿Qué cosa es lo convencional, lo preconvencional? ¿No? Lo vamos a ver de diferentes formas, pero básicamente eso es lo que hay que buscar, ya, para darnos cuenta. Bien, y luego tenemos el postconvencional, ¿no? En el postconvencional hablamos de una persona eh, que enfrenta un dilema moral. Ese sería quizás lo más distintivo, ¿no? Del postconvencional. El postconvencional se dice que es el que decide en función a sus valores éticos, en relación a principios universales, ¿no? A su ética. Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que pueden haber leyes justas o injustas, ¿no? Pero son leyes y las leyes hay que cumplirlas. Entonces, ¿en qué medida o de qué modo, ¿no es cierto? En ciertas situaciones podemos enfrentar un dilema, ¿no? Es decir, yo el ejemplo que cuento es el del serenazgo, ¿no? Le digo, a ver, un sereno al que le han encargado eh, cuidar, mantener libre de ambulantes un pasaje, ¿no? De alto tránsito, entre 5 a 7 de la noche, ahí no debe haber ningún ambulante. Señor sereno, ese ya le ha dicho su jefe. Y si no cumples eso, pues te podemos suspender y ya no te renueva el contrato. Ya le han dicho eso, ya, muy bien. De repente un día llega a las 5 y ya estaba instalada una familia de discapacitados, ¿ya? Con un bebé en brazos, ¿no? Al bebé en brazos que tiene el labio leporino, ¿ya? Muy bien. O paladar hendido, muy bien. Entonces, el sereno se acerca, señores, ustedes no pueden permanecer aquí, esto está prohibido, ¿no? De 5 a 7 no puede haber ambulantes aquí. Entonces, el papá, el discapacitado, le dice, señor Sereno, nosotros no somos de aquí, somos de provincia, hemos venido solamente por una campaña gratuita para operar a mi hijo con su paladar hendido y no tenemos familia, no tenemos muchos recursos, somos una familia pobre, y entonces nos han recomendado que al menos podamos vender de repente en este pasaje que hay mucha gente que de 5 a 7 circula, ¿no? Para el hospedaje y también para las cosas adicionales que nos van a pedir seguro en el hospital donde van a hacer esta operación gratuita, en esta campaña. Entonces el sereno lo ve, la persona tiene discapacidad, la esposa también es discapacitada, el niño tiene paladar hendido, va a ser operado el bebé. Entonces enfrenta, ¿qué cosa? Un dilema moral, ¿no es cierto? ¿Está bien?
¿Ustedes qué harían? ¿No? Ustedes son el serenado. Entonces tienen que pensar, ¿no? Oye, ¿me pueden votar? ¿Cuál es mi trabajo, mi función? Tengo que cumplir lo que me dicen, pues para eso me pagan. Ya, ¿es justo para esta familia, ¿no? Aplicarle esa norma? A ver, ¿es justo para mi familia que me voten del trabajo por incumplir una orden de mi superior? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en la moral autónoma, o también llamado moral postconvencional, el sujeto resuelve, ¿no? Resuelve ese dilema y, claro, se hará responsable o asumirá las consecuencias de esa decisión. ¿Ya? Esa es la idea de una moral autónoma o también moral o un desarrollo moral postconvencional. ¿Ya? ¿Quedó claro, jóvenes? Pasemos a otro aspecto. ¿Ya? Identidad versus confusión de roles se llama el conflicto, ¿no? En la dimensión psicosocial. Identidad versus confusión de roles. Básicamente se refiere aquí al hecho de, bueno, el adolescente en esa etapa, digamos que todavía no ha encontrado su camino, ¿no es cierto? No ha definido bien qué cosa quiere hacer con su vida, no sabe de repente todavía qué es lo más importante en la vida, ¿está bien? Por ahí de repente no se siente bien hombre o bien mujer de repente, ¿no? ¿Está bien? Y todo eso le va a generar lo que se llama ese conflicto de la identidad, ¿ya? Entonces, por un lado de repente dice, no quiero ser profesional, pero por otro lado todavía quiere seguir jugando, no estar ahí todavía en sus redes sociales, en su juego, de repente, pues, en línea, ¿está bien? Y no estudia. Entonces, ese conjunto de acciones le hace entrar en esa suerte de conflicto, pues no ser o no ser. Ya, esa es la idea. En eso más o menos, a eso más o menos se refiere este conflicto que el adolescente tiene que resolver, ¿no? Y que claro, se resuelve cuando ya de repente elige una carrera, ¿no? Ya más o menos sabe, ¿no? De repente por ahí laboralmente escoge ya un trabajo, ejerce alguna ocupación laboral, ¿no? Ya se identifica de repente con su género, ya más o menos por ahí ya va definiendo, ¿no es cierto?, su identidad. Ya en el caso contrario decimos, todavía sigue en la confusión de roles. ¿Ya? Más o menos a eso se refiere. Esto que es de la dimensión. ¿Qué dimensión es? Dimensión psicosocial. ¿Ya? Entonces, en la dimensión psicosocial, ¿qué tienes que recordar? Los nombres de los conflictos. Adultez joven o temprana, de 20 a 40. Dice mayor fuerza, energía y resistencia. Eso será dimensión física. Esa dimensión física, mayor fuerza, energía y resistencia, se supone, ¿cómo se traduce en la vida real, ¿no? Es decir, en esa etapa de vida, el individuo tiene la mayor fuerza, muy bien. Probablemente puede hacer actividades donde el uso de la fuerza, ¿verdad? Es necesaria. Probablemente va a poder realizar actividades donde la fuerza, pues, no es exigida y el sujeto va a responder bien. Por ejemplo, pensemos en una madre soltera, ¿no? En esa edad entre 20 y 40, ¿no? Madre soltera, entonces ella sola tiene que sostener a su hijito o a su hijita, tiene que levantarse temprano a las 4 de la mañana de repente para cocinar, es ambulante, ¿no? Para llevar, alistar sus productos, alistar el lonchero de su hijito, le llevar al jardín, ¿no? Y ir a su trabajo, de repente, a ver, imaginemos que vende emoliente, a empujar su carretita, ya, perfecto, ¿no? Está bien. Volver luego a media mañana a guardar su carro, su coche del emoliente, ir al mercado y comprar, no puede darse el lujo de comprar todos los días, tiene que comprar de repente para la semana, pues, ¿no? ¿Cuántos kilos de papa? ¿Cuánto pesará su bolsita? ¿No? ¿Está bien? Y lo hace, ¿no? Lo hace de repente. Todo eso lo hace en el día, va a recoger a su hijo, lo va a dejar nuevamente, de repente sale a hacer otras cosas para ganarse el sustento, cumple con todo lo que tiene que ver con el cuidado del niño, ¿no? ¿A qué hora se acuesta? De repente 9, 10, 11 y se levanta nuevamente a las 4 de la mañana. Y todos los días, de lunes a domingo. ¿Está bien? Eso lo puede hacer, claro, lo puede hacer. ¿Por qué? Está en la adultez temprana, ¿no? Y en esa etapa es la etapa de la plenitud física, pues mayor fuerza, energía, resistencia, ¿no? Si se enferma rápidamente o así con toda enfermedad, sigue con sus cosas, ¿no? Se recupera probablemente de forma rápida, ¿no? Es en esa etapa donde, bueno, nuestro cuerpo está en su plenitud, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que significa, pues, esta
dimensión, ¿cierto? Mayor fuerza, energía, dimensión física. El pensamiento, a esa dimensión cognitiva ya, pensamiento postformal, flexible, relativista, dialéctico. Ahí se habla de, es capaz de, bueno, asumir o aceptar posiciones discrepantes, ponerse en una posición de pronto intermedia entre posiciones discrepantes, eh, asume o acepta que no hay blanco y negro, sino hay una suerte de varias tonalidades, ¿no? Las cosas no son buenas y malas, sino hay toda una suerte de, eh, sería condiciones intermedias, ¿no? Características intermedias. Esa puede ser una idea. Ya a eso se refiere este pensamiento postformal, flexible, relativista y dialéctico, ¿no? Es decir, dialéctico en el sentido, hay una proposición contraria y hay una suerte de síntesis, ¿no? Donde vas a poder conciliar esas dos proposiciones antagónicas, ¿no? Esa es más o menos la idea del pensamiento postformal, ¿ya? La dimensión psicosocial del conflicto se llama intimidad versus aislamiento, es decir, el individuo en esta etapa puede buscar establecerse con una pareja, casarse, establecer relaciones afectivas profundas, sinceras con una persona, significativas, tener, ¿no? Amistades que son, pues, digamos, sus mejores amigos, ¿está bien? O de repente estar por el otro lado, es decir, que le cueste establecer relaciones afectivas profundas, que le cueste confiar en otras personas, que de repente se dedique por completo a su trabajo y no busque de repente establecerse efectivamente con alguien más, ya. En ese sentido también podríamos decir, ¿no? Que lo ha resuelto hacia el aislamiento, ¿no? Es decir, cuando la persona decide de repente establecerse con una persona, relaciones profundas, y no simplemente pasajeras, superficiales, decimos, lo ha resuelto hacia la intimidad. Cuando de repente ha preferido su profesión por encima de todos y no quiere saber nada con nadie, o de repente quiere saber solamente para fin de semana nada más, probablemente ahí termine en el aislamiento, ¿no? A eso se refiere esta dimensión psicosocial, ¿no? Eso es en la adultez joven o temprana. Adultez intermedia, decimos, no, claro, si en la adultez temprana alcanzó lo máximo, su plenitud, llegó al techo, ¿qué ocurre después? Que llegas a tu punto más alto, empiezas a decaer, ¿no? Es un momento parabólico. Ya eso es lo que ocurre en la adultez intermedia, la dimensión física. Disminuye la agudeza sensorial, la fuerza, la coordinación muscular. Se da el climaterio, ¿no? El climaterio se refiere a la menopausia y la andropausia, ¿no? La menopausia, la última regla, que conlleva, pues, cambios hormonales, ¿no es cierto? La persona de repente por ahí es más propensa a sufrir por ahí la osteoporosis, ¿no es cierto? Por ahí cambios de humor, ¿no? Los sofocos, ya, son condiciones que se vinculan, ¿no? A esta menopausia. Ya, o de repente, en el caso del varón, pues la disminución, ¿no? De la testosterona o de los eh, niveles, ¿no? En el caso de los espermatozoides, ¿no? La cantidad, ¿no? Pero bueno, mantiene, en el caso del varón sí mantiene su capacidad reproductora, ¿no es cierto? Mientras que la mujer ya cesaría esa capacidad, ¿no? Fértil, ¿no? Entonces, eso es la dimensión física, ¿no? Ahí por la adultez intermedia empiezan de repente a aparecer algunas enfermedades, ¿no? De manera ocasional, la recuperación ya no es la misma, ¿no? De repente, cuando estaba joven, de los 20 a los 40, podía ir a una fiesta, ¿verdad? Se iba después del trabajo, después de estudiar, se iba a una fiesta, una reunión, se quedaba de madrugada, ¿no? Resistía, ¿no? Se bailaba y todo, y se quedaba al día siguiente, se iba a trabajar. Bueno, de repente, ¿no? Está bien, era posible. Ahora, ya en esta adultez intermedia, si va a una reunión y no le hablan, pues ya está cabeceando, se queda dormido, ¿no? Está bien. Si está con un vaso con alguna bebida, de repente, pues ahí suelta el vaso, bota la botella, etcétera, ¿no? Son, digamos, características que puedes apreciar de repente en reuniones, ¿no? Donde hay personas que están en la adultez intermedia, ¿no? ¿Está bien? Sería el ejemplo, ¿no? Si tiene algún tipo de accidente, demora más en recuperarse,
Ya de repente pues un accidente y se recuperaba la semana, 15 días, ya está nuevamente operativo. Ahora en cambio ya necesita, ¿no? Quizás mayor descanso, necesita por ahí mayor ayuda, ¿no? Para poder recuperarse. ¿Ya? Entonces sería ejemplo, ¿no? De la característica o de la dimensión física, ¿no? En la adultez intermedia. ¿Ya? En la dimensión cognitiva, la plenitud de habilidades cognitivas se refiere a, claro, con toda esa experiencia entre 40 y 75, ya terminó una formación profesional técnica o universitaria, ya tiene ejercicio profesional o técnico, ¿no es cierto? Entonces ya ha acumulado cierto conocimiento, sus juicios son más precisos, su evaluación es mucho más efectiva. Por lo pronto, de repente también consigue quizás el reconocimiento de los demás, puede ser, ¿no? Es parte de la demostración de su brillantez, ¿no? Intelectualmente está mucho mejor dotado sería, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? Sus mejores productos lo va a hacer en esta etapa, ¿no? Si pensamos en un trabajador intelectual, su mejor trabajo intelectual probablemente lo haga en esta etapa, ¿ya? A eso se refiere esto de la plenitud de las habilidades cognitivas. Claro, con toda su experiencia laboral y teórica, sus decisiones son mucho más efectivas, pues, ¿no? Entonces, ahí, esas serían características, ¿no? De la adultez intermedia en la dimensión cognitiva. En la dimensión psicosocial, el conflicto se llama generatividad versus estancamiento. Ahí se dice, ¿no? Que el adulto intermedio busca trascender, ¿no? Y la trascendencia se realiza a partir o a través de los más jóvenes, ¿no? Contribuyendo con ese desarrollo, ¿no? Se trasciende, ¿no? Siente que contribuye con, digamos, las nuevas generaciones para que estos hagan las cosas mejor que ellos, no que los antiguos, ¿no es cierto? Bueno, siente que hace lo importante, eso se llama generatividad, ¿no? Si por el contrario siente que no está contribuyendo con algo importante, siente que su trabajo no es lo suficientemente impactante en la vida de otros, probablemente se sienta estancado, pues, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? ¿Cuáles son las preocupaciones, ¿no? En la dimensión psicosocial? Claro, las preocupaciones del adulto eh, intermedio serían pues los hijos, ¿no? Y los padres, ¿no es cierto? Esas serían las preocupaciones. Entonces, con esta información ya tú puedes entender que tus padres, si están en esa etapa, se preocupan por ti, pero también se van a preocupar por tus abuelos, ¿no? ¿Está bien? Y eso es algo que, claro, tiene sentido, ¿no? Porque imagina, o más o menos calcula, ¿no? La edad de tus padres y la edad de tus abuelos, en qué estado, en qué condición física están, ¿ya? O cuáles serán sus necesidades. Imagínate si tu padre o tu madre son hijos únicos, o sea, son los únicos encargados de tus abuelos. Ah, mira, cómo eso podría, cuáles son esas necesidades y si de repente no hay los recursos, ¿no? Ya, entonces, para entender un poquito, ¿no? Es la aplicación de este conocimiento, ¿ya? Bien, y finalmente en la adultez tardía o senectud hablamos de las capacidades sensoriales disminuyen, por ahí en la adultez intermedia de repente aparecen ya algunas enfermedades de manera recurrente, ya en la adultez tardía ya, digamos, ya se han hecho crónicas, pues, ¿no? ¿Está bien? Por ahí ya no solamente es necesario anteojos, sino de repente una operación, ¿no? Por ahí no es suficiente vitaminas, sino también de repente un andador, una silla de ruedas, pañales, bueno. ¿Por qué? Porque ya, digamos, algunas capacidades ya no se muestran de la misma manera, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea, ¿no? De la dimensión. Claro, esto no es universal en todos, ni homogéneo, ¿no? Habrá personas que están en la adultez tardía que se mantienen, dado un estilo de vida saludable, una actividad física constante, ¿no? Y cuidadosa, ¿no? También todo eso puede hacer la diferencia. Pero digamos que una característica distintiva es eso, ¿no? Hay una disminución significativa, ¿no? De sus capacidades físicas y sensoriales, ¿ya? Muy bien. En la dimensión en la cognitiva, en la dimensión cognitiva, ahí decimos que el adulto tardío, ¿no? Tiene problemas en su memoria de trabajo o en su memoria de corto plazo, ¿no? Su memoria de corto plazo. Es decir, si estás hablando con tu abuelito o algo, él te está contando algo, y ¿sabes qué? Cuando tenía tu edad, y ahí te empieza a hablar y por ahí sonó el timbre,
Él se distrajo de repente y ya vio, decía, es mi hermanito, ya listo, ya también tu hermanito, dice, ah, y dice, hijita, cuando yo tenía tu edad, ya te había contado esa parte, pero lo vuelve a hacer, ¿no? Se olvidó que te había contado, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Problemas con la memoria de corto plazo, ¿ya? Pero bueno, eso lo pone en una situación de repente de riesgo, sí, podría ser, ¿no? Pero él enfrenta y resuelve con todo lo que ha aprendido, pues con todo lo que ha almacenado, su experiencia, ¿no? A eso se refiere cuando dicen ahí en tu texto la inteligencia cristalizada, ¿ya? Tú le encargas a él de repente algo para que compre, no se acuerda, de repente cada cosa que le has dicho, pero sí se acuerda de repente de lo que vas a hacer, para qué lo necesitas, y por su experiencia, por lo que era almacenado, ya sabe qué necesitarás, ¿no? Y te da, y te trae lo que le pediste y algo más, ¿no? Se supone, ¿no? Porque él sabe que eso también es necesario. Esa es la idea de cómo resuelve el adulto tardío, ¿no? Los problemas que van surgiendo, pues, ¿no? Entonces, esa sería la característica. El conflicto se llama integridad versus desesperanza, ¿no? Aquí conflicto se refiere a la evaluación que hace de su vida, lo que ha logrado en 65 años, ¿no es cierto? ¿Qué ha logrado? ¿Cómo evalúa todo ese tiempo de vida? Puede llegar a una conclusión favorable, entonces dice, valió la pena, se siente bien, lo resuelve hacia la integridad, ¿ya? O por ahí de repente siente que no ha hecho nada, ¿verdad? Y la desesperanza, la depresión podría ser mella, ¿no? En su bienestar, pues, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Problemas que enfrenta, pues puede ser la pérdida, la jubilación, la cesantía, el despido, claro, si ya su cuerpo no funciona como antes, ya no rinde como antes, ya no produce como antes, de repente lo despiden, lo botan, pues, ¿no? O pues, llegó a la edad máxima de la jubilación y entonces tiene que salir, dejar el trabajo, ¿no? Si está en el Estado, por ejemplo, o en otro lado, de manera formal. Y si no se ha preparado, entonces de la noche a la mañana deja de hacer aquello a lo que se estaba dedicando la mayor parte del tiempo, ¿no? Y eso puede ser problemático. Es algo que tiene que afrontar. ¿Ya? Muy bien. La muerte también sería otro tema que tiene que afrontar. ¿Ya? Bien, eso entonces en relación a esta parte del desarrollo humano 2, vamos a darle algunas ideas, aquí unas figuritas para que ustedes lo puedan ir viendo. Bueno, se le voy a tratar de mandar también esto. ¿Ya? Vamos a ver, aquí vamos a ir avanzando. No se preocupen, les voy a mandar esto, lo voy a pasar a PDF y se los mando. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a repasar nuevamente, ¿no? Aquí tenemos, entonces, esto es la dimensión física. Dimensión física, muy bien, dimensión física. Esta es la dimensión cognitiva. Eh, hemos visto el desarrollo moral, egocentrismo, racional. Aquí, el egocentrismo racional se refiere, ¿no? Aquí hay dos fenómenos, ¿no? La audiencia imaginaria y la fabulación personal. El egocentrismo racional, ¿a qué se refiere? A darle mayor interés, ¿no? Mayor importancia a tus propias conclusiones, puede ser la idea. ¿Ya? De ahí se deriva esta audiencia imaginaria, por el cual la persona cree que todo el mundo está fijándose en lo que hace, ¿no? Todos me están mirando, me están observando, eso sería un pensamiento, ¿no? Y por tanto, le dedica mucho tiempo de repente a su apariencia personal, ¿no? Si hace algo, digamos, torpe, mucha vergüenza, de inmediato si imaginamos que se tropieza, se para rápidamente, no quiere mirar a ningún lado, piensa que todo el mundo lo está mirando y se pone rojo y corre o camina muy rápido sin mirar a ningún lado, ¿no? Ese puede ser un comportamiento, pues, ¿no? Que se explica a partir de este fenómeno que se llama la audiencia imaginaria. O el otro, ¿no? Que se llama la fabulación personal, por el cual se supone que el adolescente se cree indestructible, ¿verdad? Que las cosas malas pasan, pero les pasan a otros, a mí no me va a pasar, y por tanto, muchas veces desarrolla conductas temerarias. ¿Qué es una conducta temeraria? Una conducta que implica un alto riesgo, ¿no? Por decir, a ver, está prohibido entrar a la playa, pero porque hay una alerta, ¿no? De comportamiento
inestable del mar o las olas crecidas, qué sé yo. Pero este adolescente dice, no pasa nada, a mí no me va a pasar nada, yo sé nadar, ¿no? Y se mete a la playa, ¿no? Y claro, después hay que rescatarlo, ¿no? O a veces no, tiene suerte también. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? El pensamiento de sentirse único, especial, esa es la idea, ¿ya? Y a eso se le llama fabulación personal, de sentirse indestructible. Muy bien, bueno, vimos esta parte, ya lo hemos visto, hemos explicado. La moral. La moral preconvencional también se llama moral heterónoma, ¿ya? Eso también hay que recordar. Porque las alternativas a veces vienen, ¿no? Los sinónimos, y entonces ya sabemos que esos sinónimos no pueden ser ambos, pues, ¿no? Muy bien. Acá tenemos el conflicto. Vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar aquí la adultez. Son algunas figuras, ¿no? Para poder más o menos recordar, ¿ya? Aquí está, intimidad versus. Ya eso sería, corresponde a la adultez temprana, ¿no? Intimidad versus aislamiento. Adultez intermedia, vamos a ver los problemas ya. Parece que es tiempo. Ajá. El generativo estancamiento, adultez tardía, deterioro. Y finalmente la adultez tardía. Integridad versus desesperanza. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces los problemas, ¿ya? Dice la teoría, ¿no? De Erik Erikson propone 8 etapas del desarrollo psicosocial en las que se estudia la interacción social y el papel del desarrollo en el ser humano. Dicha teoría postula que las personas experimentan en cada etapa un conflicto que sirve como un estímulo para su evolución. Si el ser humano no supera con estos conflictos, es posible que no desarrolle las habilidades necesarias para los retos de las siguientes etapas. Hay una etapa en la cual el grupo de iguales es significativo y su expresión patológica lo lleva a postergar valores y su fuerza básica lo lleva a decir yo soy lo que puedo creer fielmente. De acuerdo con Erickson, la crisis psicosocial que se manifiesta en este caso corresponde a la. Ajá, uy, La E, efectivamente, ¿no? Efectivamente, la respuesta ahí sería la letra E, identidad versus la confusión de errores, ¿no? Tiene que ver con la adolescencia, ¿ya? Número 2. A ver, dice, acá habla de adulta. Y dichas tareas se están retrasando y se realizan a distintos ritmos según los grupos sociales implicados. Se encuentra hoy que entre los 20 y 30 años persiste la dependencia personal, familiar y económica, ya que el joven busca el consumo y el disfrute inmediato, valores dominantes en esta generación. De acuerdo a una lectura, se puede inferir que la etapa de la adultez temprana, estamos hablando de adultez temprana de 20 a 40, ¿no? A ver, ahí vienen las alternativas. Ya se consigue muy pronto la madurez biológica y psicológica a diferencia de las generaciones anteriores. Falsa. Los jóvenes buscan tener los beneficios de ser adultos sin asumir las responsabilidades propias de esta etapa, de esa etapa. Los jóvenes buscan el matrimonio y la paternidad para lograr la madurez propia de la adultez. Los factores sociales son determinantes, por ello se considera adulto al sujeto que es capaz de vivir independientemente. La razón por la cual los jóvenes se sienten adolescentes y no adultos es principalmente de índole biológica. Ya, en esta segunda pregunta, la respuesta correcta es la la B, letra B. Ya, perfecto, muy bien, letra B es la respuesta correcta. Me gusta. Número 3. Aquí es, relaciona las etapas, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Es la idea. A ver, adultez temprana, intermedia y avanzada. ¿Cuál es la más fácil aquí? ¿Al cual la puede decir sí o 1 con sí? la B, ¿Cuál? la 1 con la B. Ya, la temprana con la B. Temprana, a ver. Ante una nueva tecnología que ha implementado la empresa donde trabaja, Iván ha demostrado su rápido aprendizaje, sorprendiendo por sus acciones innovadoras, ¿no? Ya, rápido aprendizaje. Ya, bueno, rápido aprendizaje, se supone que eso es típico también, ¿no? De la adultez temprana, ¿ya? 1B, ¿no? ¿Ya? Intermedia, ¿qué sería?
La A ver, vamos a ver. Pablo enseña con facilidad el curso de Historia de la Ciencia de la Salud a sus alumnos. Ujú. Ya, ya, está bien, sí. No hay dominio, ¿no? Intermedia es brillante, llegó a su, digamos, el dominio que tiene, ¿no? Eh, intelectualmente hace que pueda enseñar con facilidad, ¿no? Claro, y eso lo podemos ubicar por ello en la adultez intermedia, ¿ya? Y finalmente sería la avanzada. Dice, Marcos tiene dificultades para realizar acciones inmediatas, pero cuando se le pide que cuente la historia de sus padres, lo hace con facilidad. Es decir, ahora conversas con él, le das una tarea y en ese momento como que seguir instrucciones le puede costar. Pero, esa es su memoria de trabajo, ¿no? Pero si pensamos en que nos refiere a algo, ¿no? Almacenado, algo en lo que tenga que usar su experiencia, probablemente ahí sí va a responder, ¿no? Entonces, la respuesta aquí en la número 3 sería la letra la E. E, ¿ya? Letra E, perfecto. Muy bien. ¿Cómo estamos en tiempo? 12:47. Número 4. A ver. Waldo es un adolescente que al ser consultado por el motivo que lo hace actuar con una actitud de respeto ante sus compañeros de aula, responde que se comporta de dicha manera porque entiende que está bien tener esa conducta. En dicho caso, podemos afirmar que el entrevistado ha alcanzado una moral de tipo, a ver, ¿qué sería? Postconvencional. ¿Convencional? ¿Postconvencional? Postconvencional, la D. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? Cuando hablamos de postconvencional decíamos el individuo resuelve dilemas morales, ¿no? ¿Está bien? Eh, conflicto, ¿cierto? Y asume de pronto las consecuencias, ¿no? Hay aquí una situación de conflicto, de dilema, o está argumentando No sería con... convencional, profesor. sí, sí, ahí digamos que la respuesta está más orientada hacia esa, o sea, se encaja mejor con esto, ¿no? Porque no vemos ahí que nos está señalando un dilema, ¿no? Dice, ¿cuál es un adolescente que al ser consultado por motivo que lo hace actuar con una actitud de respeto ante sus compañeros de aula? Responde que se comporta de dicha manera porque entiende que está bien tener esa conducta, ¿no? Es decir, eh, él ha asumido esa indicación, ¿no? A ver, ¿qué te dicen, no? Que te portes bien, ¿no te dicen siempre? Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Ya, digamos así, ¿no? Eh, portarse bien está bien. La respuesta sería, ¿no? Y eso te convierte en convencional, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? En esta parte no hay ningún tipo de conflicto, ¿no? A ver, simplemente el sujeto está expresando que, oye, está bien, que hay que tratar bien a las personas, eso es, claro, eso es lo que en la socialización nos indica, ¿no? Cuando dos niños están peleando, ¿qué le dicen? No, es tu amiguito, tienes que ayudarlo, ya. Ese conjunto de mensajes es lo que nuestro entorno nos dice, ¿no es cierto? Son mensajes sobre normas, nosotros lo aceptamos, ¿ya? Esa es la manera como hay que comportarse, sí, esa es la manera, entonces, y me comporto así, y cuando me preguntan por qué, y yo cito la norma, digo más o menos lo que me han dicho, claro, repito lo que me han dicho y ya lo he interiorizado, entonces, eso me convierte en convencional, ¿ya? Aquí no hay ninguna situación, ¿no? Digamos, de justicia, de hay un conflicto entre dos o tres, no, no sería, no me está poniendo en esa situación, ¿sí? Todavía ahí estamos con la respuesta, está evidenciando un nivel eh, convencional, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta. Muchas Profesor, gracias una por la pregunta. participación. Sí, dime. Entonces, para que sea postconvencional, necesariamente me tendrían que decir un conflicto en la que él tome su decisión basándose en Eh, el postconvencional. claro, es que se supone, ¿dónde tendría que, a ver, el postconvencional es el que decide en función a valores éticos, ¿ya? Entonces, algo tendrían que citarme que yo pueda decir, de ahí yo puedo argumentar, no, pero ahí está imponiendo sobre todo la justicia, ¿no? O la verdad, ¿ya? Para su comportamiento, ¿está bien? Y eso, el postconvencional es el que decide de manera libre, por eso hablan de una moral autónoma. Tú serías, por ejemplo, eh, tú trabajas en el Congreso, eres asesora,
ya, en el Congreso, ¿está bien? Has ayudado a elaborar una ley, ¿ya? La ley que le has dado a tu congresista, tú eres asesora, muy bien, se ha aprobado. Pero le han hecho alguna modificación. Y a ti, esa modificación te parece injusta. La modificación que le han hecho a la norma que tú has elaborado, te parece injusta. Hace que esa ley sea injusta. Tú habías pensado de repente desde tus cánones éticos que esa ley tienda, ¿no?, a la justicia, sea para todos igual, pero resulta que esa modificación que le han hecho a tu propuesta, y la gente ha salido a protestar. ¿Está bien? ¿Tú estás de acuerdo con protestar o no estás de acuerdo? Oye, sí, pero tú eres la asesora. Imagínate que tú salgas en los medios de comunicación y también reclames y protestes ahí con los demás. Esa decisión, eh, ¿en qué te convierte? ¿Cuál es tu desarrollo moral? Entonces dicen, no, oye, a ver, ¿ha enfrentado o no ha enfrentado un conflicto? ¿Has participado de esa ley? Mira, te puedes perjudicar, tu congresista te puede despedir, ya puedes dejar de ser asesora, pero tú estás convencida de que esa ley debe ser derogada, ¿no? Porque es totalmente injusta. ¿Sí, sí se entiende la idea? Más o menos es la idea, ¿no? Y entonces sales y protestas, ya, bueno, ahí en función a eso ético, dices, ahí su moral es, decimos, postconvencional. Pero digamos, si tú salieras a protestar porque de pronto consideras que ahí puedes hacerte conocida, ¿no es cierto? Eh, por protestar, para que la gente piense que tú defiendes los derechos y la justicia, ¿no es cierto? Pero en realidad, porque tú quieres postular para ser diputada, entonces tu moral no va a ser postconvencional, porque tú no lo has hecho con el ánimo de defender la justicia, sino simplemente con el ánimo de repente de obtener algún beneficio, ¿no? Porque es bueno que protestes en ese momento, porque es una coyuntura electoral. Entonces decimos que tu moral, por el contrario, va a ser preconvencional. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? No sé, más o menos en la argumentación debe señalarnos algo por el estilo, pues. Porque si no, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si alguien tiene un desarrollo moral preconvencional o postconvencional? Por el argumento que él da en relación a lo que es bueno o malo, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Esa es la manera. Porque dos personas pueden hacer lo mismo, pero uno lo hace de repente por ética, otro lo hace por interés. El que lo hace por interés tendrá pues un desarrollo moral preconvencional, pero le conviene, por eso lo hace. Y el que lo hace por ética, por principio básico, diríamos, tiene un desarrollo postconvencional. ¿Se entiende la idea, jóvenes? ¿Está claro ahora? Sí, profesora, gracias. Ok. Bien, esa sería entonces la número 4. Vamos a pasar a la 5. Un segundito, voy a conectar esto. Me vaya a sorprender la batería. Ya, pasemos a la número 5. Dice, la espermarquia en el varón y la menarquia en la mujer indican el inicio de la capacidad reproductiva. La presencia de ambas características sexuales pertenecen a la dimensión del desarrollo y corresponde a los cambios denominados características sexuales. La E, profe. La E. A ver, físico está bien. Secundaria, primaria, a ver, habla de. Sí, fermarquia y menarquia, eso es primario. ¿Ya? Entonces la E sería la respuesta correcta. Está muy bien. Número 6. La 6 dice, Luis se siente alegre porque recientemente es enamorada con quien lleva varios años como pareja, aceptó casarse con él. Además, está tranquilo porque le acaban de ascender en su trabajo y con el aumento de su salario podrá costear parte de la celebración del matrimonio. El caso descrito representa una solución favorable de la crisis denominada por Erickson como propio de la adultez. A ver, integridad La versus C. desesperanza, eso, C, a ver, profe, la C. evalúa, no, ¿verdad? Temprana, menos, listos. Generatividad versus estancamiento, a ver, ayuda con las generaciones nuevas, no, eso menos. Intimidad versus aislamiento, a ver, eso sí, eso sí corresponde, ¿no? Y eso es adultez temprana. ¿Ya? Identidad versus confusión, eso tampoco no tiene que ver, no es correcta en la relación y no tiene que ver con el enunciado. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la letra C, ¿no? Ejercicio 6, la letra C. Vamos a pasar al siguiente, hoy estamos ya cerquita del refrigerio. Veamos.
Rosaura es una estudiante que retoma sus clases presenciales luego de pandemia, porque sus compañeros la están observando. Últimamente anda muy molesta porque sus padres no le permiten expresar su opinión. Considera que tiene la solución a los problemas de sus padres, puesto que cree que sus ideas son muy originales y mejores que las de ellos. Del presente caso, identifica el valor de verdad. Ya. Rosaura, al mostrar su molestia con sus padres, es porque evidencia una fabulación personal. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Falso. Ya, es falso, ya. Considerar que sus ideas son mejores que las de sus padres se relaciona con el egocentrismo racional. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Rosaura, al considerar que es observada por sus compañeros, ilustra el concepto de la audiencia imaginaria. Verdadero. 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 Entonces la respuesta sería la letra C. Sí. Muy bien, letra C, perfecto. Número 8 dice, los cambios que se producen en el desarrollo humano se aprecian en 3 dimensiones: física, cognitiva. Ya. A ver, relacionemos. Clara últimamente sufre de dolores, de calores súbitos o sofocos, ¿no? Y repentinos cambios de humor. La capacidad auditiva de Ricardo ha disminuido considerablemente. Considerablemente. José, por mejorar sus habilidades sinestésicas, logró una medalla de oro. Muy bien. ¿Quién es adultez temprana? Clara, Ricardo, José. 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 José, ¿no? José, claro, la adultez temprana decimos lo físico llega a su máximo esplendor, ¿no? Ya, muy bien. Medalla de oro, por tanto. Ya está. Adultez intermedia. Clara. Clara. Clara, ahí estamos hablando de dimensión física también, ¿no? Porque hablamos de la, ¿qué sería? ¿Cómo se llama eso? Menopausia, ¿no? En la menopausia, eso Menopausia. también, ya eso se relaciona con la menopausia. Muy bien. Y la adultez tardía, que sería Ricardo. Ricardo. Ricardo, ¿no? La capacidad auditiva. ¿Ya eso qué letra es? La B. Letra La B. Ya, muy bien, letra B, esa sería la respuesta. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a la semana 17. Aquí vamos a hablar de personalidad. Este es el cuadro que tenemos que más o menos completar, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? La personalidad, ¿qué es la personalidad? Es decir, un conjunto de una manera característica, ¿no? Forma característica como pienso, siento y actúo. Esa es la idea. Ya, acá tenemos la etimología. Muy bien. Eso es un constructo hipotético, una construcción, ¿no es cierto? Es algo inferido, ya. Esa es la idea, ¿no? Variable mediadora, son términos, digamos, más o menos equivalentes. Constructo hipotético, variable mediadora, ya. Que describe la forma característica, cómo piensa, siente, actúa una persona, que la diferencia, ¿no? A una de otras. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la definición. ¿Qué cosa ha influido en el desarrollo de esta personalidad? Entonces tenemos aquí los factores. Lo que influye son los factores. ¿Cuáles son esos factores? Son tres. La herencia biológica, transmitida en los genes, el entorno sociocultural, es decir, donde tú creces, con quienes socializas, con quienes has interactuado, de ellos o de esa interacción tú has adquirido ciertas características, ¿no? Que pueden traducirse de repente en tus valores, en ciertos comportamientos. Esa es la idea, ¿ya? Y luego es la autodeterminación situacional, ¿no? Eso se refiere de pronto a algunas experiencias que a ti en particular te han afectado en cierta forma, ¿no? ¿Está bien? Y que han cambiado de pronto por ahí o han hecho que desarrolles una característica comportamental específica, ¿ya? O por ahí, ¿no? Una suerte de idea o pensamiento. Esa es la idea, ¿ya? Jóvenes, son las 13 horas. En este momento entonces vamos a interrumpir nuestra transmisión y volvemos a las 14 horas. ¿Ya? Muy buen provecho. Bueno, recuerden, no coman, por favor, no coman tan generoso, ¿ya? Algo ligero para que puedan seguir resistiendo. Muy bien, nos vemos luego entonces, ¿ya? Gracias, buen provecho. Buen provecho, profesor. Muchas gracias. Y esos genes particularmente han influido en el temperamento, en el componente que se llama temperamento, que suele ser que es lo más estable, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la herencia biológica? La información genética que ha llegado a nosotros de nuestros padres, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nuestros padres fueron altamente
extrovertidos, ¿no? Siempre están sonriendo, conversando a todo el que ven, saludando, probablemente, ¿no? Si pensamos esa es la conducta, o están muy dinámicos, muy alegres, muy joviales, eso tiene una base biológica. Entonces, esa base biológica ha sido transferida a nosotros, ¿no es cierto? En nuestros genes. Y eso ha influido en que nosotros también mostremos esa característica, ¿ya? Entonces, ahí el factor sería la herencia biológica. Algún rasgo distintivo que tiene una base biológica, puede ser la sociabilidad, la energía, el dinamismo. Bueno, eso es parte de la herencia biológica. El entorno sociocultural, ¿dónde hemos socializado? ¿No? ¿Qué personas nos han rodeado? ¿Qué mensajes nos han dado y cuáles de todos ellos hemos interiorizado? ¿Qué patrones? ¿Cómo nos han criado? ¿No? ¿Qué valores nos han, digamos, inculcado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el momento en que nosotros hemos interiorizado esos valores, ya nos hemos apropiado de esos valores, se convierten en los criterios que nos permiten elegir entre lo que es importante, y entonces los demás ven en nosotros ese comportamiento típico, ¿no? De manera más o menos estable a lo largo del tiempo. Ah, ya, muy bien, eso es nuestra personalidad. Eso es parte de nuestra personalidad. Pero ¿qué cosas influyen en que yo me comporte de esa manera, muestre ese tipo de valor? Eso, en eso ha influido el factor, se dice, ¿no? Entorno sociocultural, ¿ya? Pues a eso se refiere esto, los factores. No te preocupes, Edison, al final vamos a tener, las claves se las voy a pasar, ¿no? Al final tienen ahí el conjunto de claves, ¿no? No se preocupe, no te preocupes. Y bueno, también voy a hacer lo posible para poder compartirles, ¿no? El total de este materialito, ¿ya? Bien. Entonces se refiere al entorno sociocultural a aquello que constituye una influencia para nosotros, ¿no? Vemos la forma como nos han criado y eso nos ha hecho que desarrollemos ciertas características y eso sería todo lo que comprende, ¿no? El entorno sociocultural, ¿no? Las normas, creencias, valores de las personas que han estado cerca de nosotros como modelos, como influyentes, ¿no es cierto? Y que luego hemos nosotros mostrado esa característica, bueno, eso ha sido gracias a la influencia del entorno sociocultural. Por ejemplo, veamos, ¿no? Un ejemplo concreto, que puede ser el entorno sociocultural. Compárate de repente en relación a ver, si tú hubieras nacido en Iquitos, tendrías el mismo comportamiento que si has nacido no sé, pues en Lima, en Ayacucho, probablemente ahí vamos a tener gran influencia, ¿no? De lo sociocultural. Ya has nacido en Huancayo, por ejemplo. Entonces, hay conductas o rasgos distintivos que tienen mucho que ver con el entorno, ¿no? Con el conjunto de personas o el lugar donde yo he crecido, ¿no? Donde he socializado, ¿no? He interactuado con otras personas. Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Muy bien, eso sería del factor sociocultural. Y lo otro sería la autodeterminación situacional. Tiene que ver con el historial, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una historia. Si bien compartimos con nuestros hermanos ciertas historias, ciertos elementos, de repente el entorno sociocultural, la herencia biológica, lo compartimos con nuestros hermanos. Sin embargo, no tenemos las mismas características de personalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hace que de repente, no? A ver, mi hermano postuló, no ingresó, ya, bueno, ya, y nunca más quiso postular. Bueno, yo no yo ingresé hasta la segunda, o yo también postulé, no ingresé, pero yo seguí intentando y logré finalmente ingresar. Perfecto. O sea, ¿qué ha pasado? Porque los dos son diferentes, ¿no? Probablemente ahí algo tenga que explicarnos la autodeterminación situacional, ¿no? Porque uno de pronto se convierte en alguien perseverante y confía en sus recursos, ¿verdad? Se muestra más seguro y de repente porque otro, por el contrario, muestra de repente pues mayor miedo, temor o inseguridad, ¿no? Algo ha pasado de repente y para que adquiera esa característica, ¿no? Y eso sería, pues, o a eso se refiere, ¿no? La autodeterminación situacional, cosas que nos pueden pasar de manera particular a nosotros y que pueden influir en la manera como somos, ¿ya? Muy bien. Componentes de la personalidad, temperamento y carácter.
¿Cómo lo vemos aquí, ¿no? Temperamento y carácter. El temperamento, ya sabemos que se refiere a la predisposición heredada, ¿no? Lo biológico, ¿no? La herencia genética, ¿no? Que nos confiere a cada uno cierto nivel de energía, ciertas características de emotividad y sociabilidad, ¿no? ¿Está bien? De repente, a ver, mi papá, mi mamá son diferentes, ¿no? Mi hermano más se parece a mi mamá, ¿no? No, mi mamá es bien callada, tranquila, no le gustan mucho las fiestas, ¿no? Mi papá, en cambio, es fiestero, amiguero, escandaloso, ¿no? Yo también soy así, bueno, ya. Muy bien, entonces por ahí podríamos decir, oye, mira, probablemente estás exhibiendo eh, en tu temperamento, de pronto, ¿no? Esto tiene mucho más que ver con lo que tu papá tiene, ¿no? Entonces por ahí que ha influido más, ¿no? La herencia biológica, ¿pero de quién? Bueno, de tu papá, pues, ¿en qué? En tu temperamento. Entonces, en relación a los componentes son temperamento y carácter. El temperamento es lo que tiene que ver con la herencia biológica, ¿no? Y qué cosa nos da energía, ¿no? Por ahí hay personas que son muy activas, ¿no? Siempre están haciendo cosas, dispuestas a hacer cosas, orientadas a la acción, y por ahí otras, en cambio, que de repente, pues, quieren evitar la fatiga para todo, ¿no? Está bien. Mientras menos cosas hagan, mejor, se sienten más tranquilas cuando están sentaditos, por ejemplo, que estar caminando, saliendo, haciendo un desgaste, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con lo temperamental, ¿ya? Entonces, eh, el temperamento es el componente más estable, ¿ya? Más estable significa que va a ser el que a lo largo del tiempo permanece más o menos con las mismas características, pues, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? Muy bien. Eso es en relación al temperamento. También podemos hablar del carácter, ¿no? El carácter, a ver, sociabilidad, emotividad, energía, eso es temperamento. El temperamento, recuerda, no es ni bueno ni malo, no es que ser introvertido, extrovertido, eso no es ni bueno ni malo, ¿ya? No lo podríamos juzgar desde un punto de vista moral o ético, ¿ya? El componente carácter, se dice, es lo aprendido, ¿no? Producto de la socialización. ¿Recuerdas qué es socialización? ¿Te acuerdas de ese proceso? Interactuamos, ¿verdad? Con otras personas, con un entorno sociocultural, ¿verdad? De ahí vamos aprendiendo, o obtenemos algunas herramientas, ¿no? Para la interacción, de repente los valores, las normas, ya. Todo ese conjunto de elementos y herramientas que hemos interiorizado, nos hemos apropiado de ello y lo mostramos, ¿no es cierto?, en nuestra interacción cotidiana y nos distingue a nosotros, ¿verdad?, de otros, ¿está bien? Entonces decimos, eso es el carácter, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si en el entorno donde tú has socializado, la verdad es moneda corriente, ¿verdad? Todo el mundo suele ser veraz, ¿no? O la mayoría de personas suele ser veraz, eso es lo que se promueve, entonces tú también lo has interiorizado, muy bien, ahora eres veraz. Entonces, te escuchan a ti, lo que tú dices tiene mayor credibilidad que lo que dicen otros compañeros, ¿no? De repente, oye, no, si él es veraz, ¿no? Sí, sí, yo le creo a él porque él es veraz, siempre dice la verdad. Perfecto, esa es tu característica, ¿no? Tu rasgo, un rasgo de tu personalidad, que específicamente corresponde al carácter. ¿Por qué? Porque eso de ser veraz no es algo con lo que tú has nacido, sino ha sido algo aprendido. Ya algo que de repente pues han estimulado, han promovido en el entorno donde tú estás. Siempre la verdad, hijito, hijita, ¿no? Sobre todo la verdad. ¿Ya? Entonces, eso te lo han repetido tantas veces que tú, claro, lo has asimilado, has interiorizado esa norma y te comportas de esa forma. Y eso te va a distinguir de otras personas, de otros compañeros, por ejemplo, ¿no? Es veraz. Otro de repente, por el contrario, no es veraz, sino es mentirosillo, ¿no? Mentiroso. Usa mucho la mentira de repente, ¿no? Ya lo han identificado y lo caracterizan. Ese es bien mentiroso, ¿no? O mentirosa, no le crean, ¿no? Ya. Ese es tu rasgo característico. ¿Dónde lo has adquirido? Bueno, en ese proceso de socialización, probablemente, ¿no? No sé, es primario, secundario, no lo sé, por ahí. Pero lo cierto es que esa característica sí puede ser evaluada de manera moral o ética, ¿no? Es decir, la verdad, la mentira, la veracidad o la puntualidad pueden ser evaluados de manera moral, ¿no? Se puede ser bueno o malo, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, por eso se señala que el componente, la personalidad llamado carácter, tiene ese sentido ético, ¿no? Lo podríamos evaluar
desde un punto de vista ético, es decir, si esto es correcto o incorrecto, ¿ya? Esa sería la idea. Entonces, ¿cómo distinguimos el temperamento del carácter? El temperamento es heredado, no hay una suerte de energía, emotividad, sociabilidad, más o menos innato, ¿no? Está bien, más o menos es la idea, ¿ya? Hay esa disposición, ¿no? La emotividad, de repente eres muy rápido, te asustas, ¿no? Te conmueves rápido, empiezas a llorar, ¿no? Cualquier cosita de, o de repente altamente ansioso, ¿verdad? Ya, eso es como, ese conjunto de rasgos puede ser, es heredado, ¿no? Temperamental, ¿no? Es algo que tiene una base biológica. Mientras que lo otro, el que seas de repente honesto, leal, ¿no? Infiel, impuntual, eso que es algo característico, eso es algo aprendido. ¿Ya? Muy bien. Pasemos luego a ver los enfoques descriptivos, ¿no? Tipológicos y de los rasgos. Primero de los rasgos. Diferencias, rasgos centrales, secundarios y cardinales, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, centrales, entonces el rasgo central será un conjunto, ¿no? De rasgos que son más o menos conocidos por todos, ¿no? Porque nosotros lo exhibimos de manera bastante frecuente, ¿no? De manera general, ¿ya? De repente, por ejemplo, tú no te acuerdas del nombre de un amigo o una amiga, ¿no? Y quieres decirle que ayer lo viste o la viste. Entonces dice, le empiezas a escribir, ¿te acuerdas? No me acuerdo su nombre, pero ¿te acuerdas quién llegaba siempre a la hora, el que ayudaba, participaba en todo, sobre todo ayudaba a los profesores, siempre estaba entregando un trabajo bastante bueno, que le gustaba declamar, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, vas juntando todo ese conjunto de características y dices, ya me acordé, que se llama, no sé, pues, Rosario, ya. Sí, sí, claro, sí, ay, me acuerdo, no sé, ese es su nombre, ya. Bueno, ¿y cómo es que lo ha identificado? Claro, le has dado qué cosa, qué tipo de rasgos, te acuerdo dar, porque esos serían los rasgos centrales, ¿no? Un conjunto, ¿ya? Que todos más o menos vemos que la persona exhibe, ¿no? En la mayoría de situaciones, ¿no? A eso se refiere el rasgo central, ¿ya? Luego tenemos el rasgo secundario. En el rasgo secundario, diremos, rasgo secundario corresponde a lo situacional, ¿ya? Lo situacional, es decir, no es un rasgo que vemos comúnmente en el individuo, sino bajo ciertas condiciones, ya bajo ciertas, ¿no? O en ciertas situaciones, ahí es donde lo vemos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, ¿no? Estás yendo en el bus de repente y ves que sube tu compañerito, ¿no? El que, sí lo ves que siempre lo has conocido, todos lo conocemos porque es bien respetuoso, bien tranquilo, bien amable, es colaborador, siempre está con una sonrisa, ¿no? En el rostro, ya, perfecto, ¿no? Así lo conocemos, su rasgo central. Pero resulta, ¿no? Mira, está avanzando el carro, el corredor pasa, ves que paga su pasaje, paga con 5 soles y le dan devuelto 3 soles. Se supone que es una ruta corta, él va a bajar y le dice, oye, me has dado mi vuelto, me acuerdo 3 soles, yo acabo de subir. Y dice, no, el pasaje está 3 soles, no está un sol, está 3 soles. Y de repente, pues justo ese día estaba un poco estresado, cargado, de repente, ¿no? O tiene el dinero justo, pues, ¿no? Para volver, ¿no? Todo, se va a un lugar y luego tiene que regresar. Y le insiste, pues, no le dice, oye, pero no, sí, de manera, ¿no? No, no te va a dar nada, le dice el coronel, le dice, no te va a dar nada, que tú sabes leer. Eres un... Y ahí empieza a insultar, entonces le empieza a insultar, es recién ahí, ¿no? El que tú decías que era respetuoso, tranquilo, solidario, no sé, le dicen eso, le insultan, le sacan a su mamacita, y entonces ahí se pone rojo y dice, oye, y empieza a decir groserías, recoge, justo ve una llave ahí, una llave inglesa que estaba cerca del motor ahí por el chofer, lo coge la llave y amenaza, oye, no me das mi vuelto, yo te reviento la luna. Eso dice. ¿Está bien? Ya. Veamos. ¿Ese comportamiento es habitual? ¿No? ¿Es algo que muestra siempre? No. Solamente en esta oportunidad, bajo estas condiciones, se está evidenciando. Ya. Entonces, bajo estas condiciones, solamente, entonces decimos, ese es un rasgo secundario. ¿Ya? El rasgo secundario también se refiere a los
digamos, a los hobbies, ¿no es cierto? A las preferencias, a los gustos, que pueden cambiar, ¿no? Claro, le gustaba el chocolate, ahora le gusta el mango, ya bueno, cosas así. Ya, eso es los rasgos secundarios, ¿no? Las preferencias, hobbies. Y finalmente tenemos con Alport los rasgos cardinales. Los rasgos cardinales era pues el rasgo, de pronto el central, que con el tiempo se hace el predominante, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Pronto hay una característica que se vuelve el dominante, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Por ejemplo, era de repente, inicialmente, decía, era colaborador, era ahorrador, ¿no es cierto? Era bastante respetuoso, muy bien. Eh, Ahora, ¿qué ha pasado? A ver, eso es lo de ahorrador. Bueno, resulta que, ya, muy bien. Mira, dile a él es siempre colaborador, ¿no? Oye, ¿puedes colaborarme con esta rifa que está a 5 soles? Mira, no puedo, a veces, o sea, sí me gustaría ayudarte, ¿no? Pero no puedo ahorita comprar con una rifa 5 soles. Mira, te voy a colaborar, ya, toma 10 céntimos. ¿Sí? ¿Me está colaborando? Sí, pero no con 5 soles, con 10 céntimos. Ya. Es lo que puedo colaborarte, amiguito. Ya. Que te vaya bien. Ya, se fue. Respetuoso, sí, respetuoso, rápidamente se fue, ¿no? Por ahí de repente encuentra a alguien, de repente antes hablaba bastante, no te encontrabas con él y hablaba bastante, pero ahora ya no, ahora, hola, ¿qué tal? Sí, oye, ¿cómo era? Bien, gracias, nos vemos, cuídate. Y rápidamente se va, ya no te brinda su tiempo, ¿ya? Y si te lo brinda es bien poquito. ¿No? Entonces, muy bien, y así podemos ir viendo, ¿no? Cada una de las cosas que hace, pronto, lo mínimo te da, ya no te da como antes. ¿Cuál es el rasgo que se hizo dominante? Ah, el ahorrador, ¿no es cierto? El ahorrador, ya. En todo lo que hace, más o menos se va evidenciando eso de ser ahorrador, ya, perfecto. Entonces, ahí, de todos los rasgos, el ahorrador se convirtió en cardinal, ¿no? Ya, y por el ser ahorrador, o luego ser de repente, o lo pueden cambiar a otro objetivo en realidad. No ser, no sé, pues ahí que puede ser algo que destaca nítidamente, ¿no? Y que se va a expresar en cada una de sus, sería en cada una de esas conductas, ¿no es cierto? ¿Está bien? Se va a evidenciar ese rasgo dominante, ¿no? Ese sería el rasgo cardinal, ¿ya? Bien. Constitucionales psicológicas, ya vamos a ver aquí en las constitucionales, ¿no? Veamos aquí, tenemos las de Galeno. ¿Ya? Con Galeno, ¿qué se dice? Se plantea, ¿no? Hay un fluido predominante, ¿no? Fluido corporal predominante, así tenemos el sanguíneo, el colérico, el flemático, el melancólico, que serían los temperamentos, ¿no? Entonces, un fluido predominante va a dar origen a un temperamento. Cuando el fluido predominante es la sangre, el temperamento es sanguíneo. ¿Cómo es el sanguíneo? El sanguíneo será pues alguien sociable, de repente aquí, intrépido, también puede ser ideas, ¿no? De el sanguíneo, ¿no? El colérico, ¿quién será el colérico? Bueno, el colérico es aquel individuo donde predomina la bilis negra, ¿no? Que se caracteriza por ser de repente irascible, ¿no? Impulsivo, puede ser la idea, ¿ya? Tenemos otro temperamento que es el temperamento flemático con Galeno, ¿no? El flemático se caracteriza pues por ser parsimonioso, se dice, ¿no? Ser bastante lento en su respuesta, ¿no? Mientras todo el mundo se asustó o está corriendo, se ve ya con un nivel de activación alto, el flemático todavía no está como si no pasara nada, ¿no? Más o menos esa es la idea. El flemático tiende a ser muy lento en su activación. Y entonces por eso mismo muchas veces se le conoce como insensible, ¿ya? Insensible. Entonces esas son características pues del flemático, donde predomina el fluido corporal que se llama linfa, ¿no? Linfa o flema, ¿ya? Finalmente tenemos el melancólico, en este temperamento predomina el fluido corporal que sería la bilis negra, ¿no? Y el temperamento melancólico se caracteriza por tener, ¿no? Por ahí sería, a ver, el pesimismo como un rasgo, ¿no? El pesimismo, la desconfianza, ¿no es cierto? Serían por ahí características de ese temperamento. En la tipología de Kretschmer, vamos a ver que se relaciona la forma corporal, la constitución física, ¿ya? Con un temperamento.
¿no? Entonces, la constitución física de una persona que tiene el tórax plano, alargado, a esa parte, digamos, a esa forma corporal, le vamos a llamar leptosómica o leptósomo, ¿cierto? Ese sería, ¿no? El flaquito es el leptósomo. Cuando esa complexión, ¿no?, corresponde con la de un gordito acá, un ñoño, ¿no?, le vamos a llamar pícnico, ¿no? Y cuando esa complexión física corresponde a una persona, digamos, vigorosa, ¿no?, y le vamos a llamar atlética, ¿no? Atlético. Sería su complexión, ¿no?, su complexión física, ¿ya? Ahora, de acuerdo a Kretschmer, tener una complexión física se asocia, específica, ¿no?, como ser leptósomo, pícnico o atlético, se asocia con un temperamento. Entonces, al flaquito le dicen, ¿no?, el flaquito tiene un temperamento esquizotímico, ¿no? Y el esquizotímico sería, pues, la persona de repente temerosa, desconfiada, ¿verdad? Más centrado de repente en su mundo interior, ¿no? Sería la idea, ¿no?, de el esquizotímico, ¿ya? El ciclotímico, otro temperamento, sería más bien la persona orientada a lo social, ¿no? Acá sería el amigable, ¿verdad? Por ahí el voluble también podría estar dentro de esa característica, ¿no?, de el temperamento ciclotímico. Y finalmente tenemos el discrotímico, que sería, se refiere al temperamento caracterizado por eh, poseer un comportamiento que tiene que ver, pues, con la impulsividad, ¿no es cierto? Eh, con la inflexibilidad, ¿no? De repente la obstinación podría ser, ¿no?, el disco tímico, ¿ya? Entonces, aquí hay que recordar que cuando se refiere al temperamento, el término acaba en tímico, ¿ya? Esquizotímico, ciclotímico y gliscrotímico. Mientras que si se refiere a la complexión física o la forma corporal, ahí hablamos de leptosómico o leptósomo, ciclotímico y, perdón, leptosómico, pícnico, esa es la complexión física, ¿no?, lo corporal, pícnico y atlético, ¿no? Esa es la complexión física o corporal. El temperamento será esquizotímico, ciclotímico y gliscrotímico, ¿no? Y la forma corporal, leptosómico, pícnico y atlético, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la tipología de Jung, y en ese caso, hablamos de dos tipos, ¿no? Claro, aquí tienes acá la lista relacionada con, ya, muy bien, funciones psicológicas básicas, pensar, sentir, intuir y percibir, y luego categoriza, ¿no? Categoriza a las personas en dos tipos, ¿no? El más o menos introvertido, el más y menos extrovertido o extravertido también, ¿ya? Introvertido, extrovertido o extravertido, ¿ya? También le llaman así. Muy bien. El introvertido, ¿cómo es el introvertido de acuerdo a Jung? El introvertido sería aquel que está centrado en su mundo interior, ¿ya? Está pensando mucho, ¿no? De repente en sus planes, en sus proyectos, ¿verdad? En lo que ha hecho, ¿verdad? Ha hecho bien o ha hecho mal, ¿está bien? Centrado siempre, ¿no?, en su mundo interior. Esa es la idea, ¿ya?, del introvertido. Mientras que el extrovertido está orientado al mundo, ¿no? Está orientado al movimiento, a lo grupal, a una interacción grupal. Está de repente orientado hacia el bullicio, ¿no? Esa sería la idea del extrovertido, ¿no? Mientras el introvertido de repente su tendencia es hacia el silencio o hacia la soledad, ¿no? El extrovertido está orientado de repente hacia la bulla, hacia el jolgorio, ¿no es cierto? Hacia lo grupal. Esas serían diferencias, ¿no?, en la tipología de Jung, ¿ya? Con Jung sería entonces introvertido, más o menos introvertido, más o menos extrovertido o extravertido, ¿ya? Bien, luego tenemos la teoría factorialista de Eysenck, y en esta parte habría que dividir, ¿no? Eysenck va a hacer sus estudios del temperamento, que es, ya sabemos que el componente más estable, y va a plantear un test, ¿no? El test de Eysenck, ¿no? Test de personalidad de Eysenck, ¿ya? En este test
ese nos va a señalar tres dimensiones, ¿no? Con las cuales va a medir o describir la personalidad. Entonces, estas tres dimensiones son sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo. La sociabilidad, ¿no? Más o menos lo que plantea, pues, está tomando lo que plantea Jung, ¿verdad? Extroversión, introversión, ¿verdad? Las personas van a ser más o menos extrovertidas o introvertidas, ¿no? En toda esa amplitud va a identificar la sociabilidad. Es una dimensión con ese, ¿no es cierto? Ya. Luego, otra dimensión se llama neuroticismo. En ese caso, hablamos de eh, la estabilidad o inestabilidad emocional, ¿no? Es decir, la persona puede ser o puede mostrarse bastante ansiosa, por ejemplo, ¿no? Ansiosa, inestable, asustadiza, ¿no? Ya, eso tiene que ver con qué? Con sus emociones, con su estabilidad o inestabilidad emocional. Eso va a ser medido, de acuerdo a Eisen, en la dimensión neuroticismo. Luego Profe, tenemos disculpe, psicoticismo. el, ¿Aló, aló, aló? el neuroticismo también son las personas bipolares. A ver. A ver, dentro de, bueno, hay características, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, esa es otra categoría, en realidad, es un diagnóstico clínico que está inmerso ahí, pero no, acá hablamos de, a ver, si una persona, ¿no? Rápidamente, digamos, expresa, ¿no? Que rápidamente puede cambiar, ¿no? De la alegría a la tristeza, ¿está bien? Emocionalmente decimos, esa característica, eso va a estar dentro de neuroticismo. Si una persona, ya, para que más o menos lo entienda, ¿no? Ese aspecto, sí puede estar dentro de el neuroticismo. Ya esa, digamos, esa facilidad con la cual de repente, ¿no? Rápidamente se asusta, ¿ya? Ya, eso puede estar asociado a el neuroticismo. Si rápidamente, ¿verdad? Desarrolla respuestas de activación fisiológica, ¿no? Vinculadas a la ansiedad, neuroticismo. ¿Ya? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? Claro, sí. Ahí lo que corresponda a la bipolaridad y tenga que ver con esto será pues neuroticismo, ¿ya? En el caso del psicoticismo, en cambio, acá sería pues habla de control de impulsos, ajuste, o acá dice distorsión de la realidad. La idea aquí, ¿cuál es la idea aquí en el psicoticismo? A ver, las personas podemos tener una tendencia natural, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero esa tendencia natural no la dejamos salir, ¿no? Simplemente porque sí, ¿no? ¿Está bien? Esa tendencia natural tiene ciertos controles, ¿no? Más o menos esos controles lo vamos a poner en función a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Eh, en algunos casos sabemos la norma, nos ajustamos a ella, o en otros casos sabemos la norma, pero terminamos obviándola, ¿no? Entonces, aquella persona que sabe la norma, ¿no? Y termina de repente imponiendo más el impulso, entonces decimos, va a tener un psicoticismo alto, ¿ya? Aquella persona que sabe la norma, por ahí la cumple, la cata, ¿verdad? No tiene mayor conflicto con ella, diremos que tendrá un bajo psicoticismo. Por ejemplo, vamos a ver, imaginemos, vamos a un 15 años, ya un 15 años, hemos estado buscando un regalo, hemos estado desde la mañana salimos a buscar el regalo, bueno, no hemos almorzado, nos hemos gastado todo el dinero en el regalo, haciendo un buen regalo, ya, muy bien, llego a la fiesta, cuando llego a la casa, no hay nadie en casa, me cambio todo, ya me voy a la fiesta, perfecto, ya está, no he podido comer ni probar bocado por el apuro, ¿no? ¿Está bien? Ya, yo con mi regalito ya lo pongo ahí en la parte que corresponde. La quinceañera todavía no baja, ¿ya? No baja, las personas están conversando, ¿no? Alrededor, en toda esa sala. Yo tengo un hambre voraz, ¿ya? Me doy cuenta que en una esquina, ahí están los bocaditos, una serie de cositas que todavía no empiezan a repartir, ¿está bien? Pero yo ya lo vi y de inmediato, ¿qué hago? Me dirijo hacia ese lugar, ¿ya? Y me empiezo a servir, pues, ¿no? Incluso llevo una bolsita y por ahí como directamente, ¿no? Así de repente con la mano, como estoy con hambre, ¿ya? Y luego agarro una bolsita, me guardo una bolsita y me regreso a mi lugar. ¿Sí? Ese comportamiento, el que acabo de describir, ¿qué cosa
En el psicoticismo, ¿qué sería? ¿Alto o bajo psicoticismo? Entonces dicen, ¿no? Bien, alto psicoticismo, eh, digamos, la norma la pasa por alto, ¿no? Se impone el impulso. ¿Ya? Tiene hambre y el impulso, ya. ¿Cómo? Pues no me importa dónde esté, cómo, ya. Esa es la idea, ¿no? Del psicoticismo. Mientras que bajo psicoticismo estaría asociado más bien con esa restricción, ¿no es cierto? Esa suerte de contención, ¿verdad? De lo impulsivo, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, en el ejemplo que les describo, sería alto psicoticismo, ¿ya? Alto psicoticismo. El alto psicoticismo una interpretación es, ¿no? Decir que el sujeto va a tener problemas con las normas, con la autoridad, con las reglas, ¿ya? Pero también se puede concluir, ¿no? O se dice, ¿no? Se relaciona alto psicoticismo con la creatividad, ¿ya? Entonces, a eso se refiere estas dimensiones que tiene Eisen, ¿no? Sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo. Por ahí te podrían describir de repente algo y tú debes de señalar si ese algo tiene que ver con qué dimensión, en qué dimensión estará reflejada, ¿no? ¿Será alta sociabilidad, baja sociabilidad, alto, bajo psicoticismo, alto, bajo neuroticismo, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? Muy bien, pasemos a ver en el enfoque explicativo, a ver, el humanismo, ¿no? En el humanismo se dice, ¿no? Vamos a poner aquí. El humanismo, vamos a ver aquí. El humanismo, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos ciertas características de personalidad en la medida en que eh, vamos satisfaciendo ciertas necesidades, ¿no? Y eso, a medida que satisfacemos las básicas, vamos a recién ahí buscar satisfacer las necesidades de seguridad. El humanismo que plantea, el hombre es bueno, ¿verdad? Tiene la capacidad de elegir, tiene una tendencia innata a la autorrealización, ¿no? A funcionar cada vez de manera más eh, plena, esa sería la idea, ¿no? Desde el humanismo se plantea esa idea, esa teoría de que tiene libre albedrío, el hombre es bueno por naturaleza, siempre hay esa tendencia a la autorrealización, ¿no? Esos más o menos algunos términos o expresiones que se asocian al humanismo, ¿no? En el caso vinculado a Maslow, ¿no? En el caso de Rogers también plantea eso del funcionamiento pleno, ¿no? O sea, por ahí va a hablar de el self, ¿no? El self o autoconcepto, ¿ya? Que sería esto, ¿no? Percepciones y creencias acerca de uno mismo. Dice, ¿no? En la medida en que una persona sea congruente, es decir, las percepciones y creencias acerca de sí mismo, las cumpla o se alineen con su comportamiento, esa persona va a ser congruente y la congruencia le va a llevar a un funcionamiento pleno, ¿ya? ¿Está bien? Le va a llevar a un funcionamiento pleno. Pero de repente, ¿no? Si esa persona, su comportamiento no se alinea con esa imagen o ese sí mismo, entonces estaremos en la incongruencia, ¿no? Y la incongruencia va a limitar el que tú llegues a un funcionamiento pleno. Ya muchas veces te vuelve a esa incongruencia porque no hay una aceptación incondicional. Es decir, imaginemos que tú te percibes como un artista, ¿ya? Como un pintor, ¿está bien? Pero en tu entorno no te aceptan eso, no te dan amor. Tú necesitas amor, pero no te dan ese amor. eh, Cuando tú muestras, ¿no? Tus dotes artísticas, ¿no? Sino, por el contrario, te condicionan, ¿no? Es decir, te van a dar amor solo cuando muestres de repente eh, otro conjunto de comportamientos, de repente vinculado con la ingeniería o las matemáticas, ¿está bien? El arte no resulta para las personas que te rodean algo bueno y entonces no te dan amor cuando tú muestras un dibujito bonito, ¿no? Pero sí te dicen qué bien, qué bonito, qué bueno cuando ensamblas algo, cuando te sale un ejercicio de matemática, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? No hay una aceptación incondicional de tu ser, ¿no es cierto? Y tú necesitas ese amor. Y entonces, como necesitas ese amor, te vas apartando de tu autoimagen, ¿no? Entonces, cada vez dibujas menos, muestras menos dibujos y cada vez te dedicas a hacer más problemas de matemática, ¿no? Porque cuando haces eso, cuando muestras ese ejercicio de matemática resuelto, buenas notas de matemática, recién ahí tus padres, tu familia te da amor, ¿no? Entonces, conclusión, te vas apartando de tu self
te conviertes en ingeniero, ¿ya? Y no en pintor, un artista plástico, y entonces terminas tu carrera y no te sientes bien, no te sientes realizado, no te sientes a gusto, ¿está bien? Eh, Tu desarrollo profesional también se ve limitado, como que no evidencias, ¿no es cierto? No llegas a alcanzar el nivel esperado para alguien que supuestamente se ha desarrollado con esas notas, con buenas notas y demás, ¿no? Entonces, te sientes mal, te sientes angustiado de repente, insatisfecho, te sientes mal contigo mismo, puede ser ideas, ¿no? Experimentas qué cosa, un trastorno, ¿no? Vamos, esa es la idea, ¿ya? Eso va a ocurrir, ¿por qué? Porque no ha habido una aceptación incondicional de ti, no ha habido esa congruencia, es decir, esa correspondencia entre tu self y tus acciones, y por lo tanto no has alcanzado el funcionamiento pleno. Entonces, más o menos es la idea cómo se explica, ¿no? La personalidad o algunos trastornos, ¿no? Desde la teoría humanista de Rogers, ¿ya? Acá sería la insatisfacción, ¿no? De ciertas necesidades es lo que te puede llevar de repente a ciertas, a explicar de repente algunas características, ¿no? Algunos rasgos. Y en el otro caso que sería lo que tiene que ver con el self, ¿ya? La incongruencia. Bien, y lo otro, a ver, y otro enfoque sería el enfoque conductista, la personalidad, ¿no? Ese patrón de comportamiento que muestras ahora, eso es fruto de, o es consecuencia de reforzamientos, ¿no? Castigos o extinción, ¿no? Por ejemplo, ahora todo el mundo te conoce, todo el mundo ve que tú saludas, ¿verdad? Siempre saludas, y entonces saludar es un rasgo distintivo en ti, es un comportamiento distintivo, básico en ti. Ya, eso es parte de tu personalidad. Saludas, muy bien, eres respetuoso, perfecto. ¿Cómo has adquirido ese rasgo comportamental o ese patrón comportamental? Ajá, tú dices, ¿no? Desde pequeñito empezaba cuando venía alguien, tú decías, buenos días, y te respondía. Y te sentías bien porque te respondían. Llegaba tu tío, le saludaba, buenos días, tío. Y tu tío te decía, mi sobrinito bien educadito, y te cargaba, y de repente te daba una gaseosa, una golosina, y tú feliz de que te lleven esas cosas. Entonces, ¿ves? Fueron reforzando, ¿verdad? Ese comportamiento de saludar, ¿no? Saludas a tus vecinos y qué bien, todo el mundo decía que eras bien educado, que daba gusto, que seas así, que cómo quisieran que sus... Ya, te reforzaba, en otras palabras. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese comportamiento se reforzó tanto que ahora es parte de tu repertorio básico, ¿no? ¿Está bien? Conductual, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ahí te identifican, te distinguen de otros. Muy bien. Así adquiriste esa característica, ¿no? Otro de repente que le decían también que salude, empezó a saludar, pero no pronunciaba bien y entonces no le contestaban o se reían de él, se burlaban de que no pronunciara bien, eh, lo criticaban, ¿no? ¿Está bien? Ya, eso fue recibiendo cuando él mostraba ese comportamiento, quería saludar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Esa conducta de saludar fue debilitando, disminuyó y se extinguió finalmente. Y ahora esa persona se caracteriza por no saludar a nadie en ninguna situación. ¿Ya? Y todo el mundo le dice a esa persona, es bien irrespetuosa, ¿no? Es malcriada, nunca saluda, ¿está bien? Esa es ya una característica, ¿no? Comportamental, es parte de su personalidad. Entonces, desde el enfoque conductual, ¿qué cosa nos van a decir? Nos van a decir, pues, ¿no? Que esa personalidad, ¿no? O ese comportamiento se relaciona, ¿no? Con algo que fue reforzado, ¿no? En su historia, ¿no? Reforzamientos o castigos, ¿no? Se supone. O de repente algo que no llegó a desarrollarse, podría explicarse por eso, ¿no? Porque de repente le aplicaron el castigo y la extinción, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Aquí en el enfoque conductual. Ya en el cognitivo social, nosotros aprendemos por imitación, ¿no? Personas que nos rodean, que son significativas, a las cuales atendemos y de las cuales copiamos, ¿no? O aprendemos o adquirimos un patrón comportamental, ¿no? Esa sería la idea. El ejemplo es este, aquí está muy bonito, ¿no? Es de aquí. ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea? Entonces, ¿cuál es el modelo? La mamá lee, ¿no? La mamá es lectora. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El niño lo ve, el hijo lo ve, y también, ¿no? Va a imitar o va a copiar ese comportamiento y él también va a ser parte de su repertorio, ¿no es cierto? Él lee, ¿no? Y eso está vinculado con qué? Con el modelo, pues. Entonces, en ese punto, decimos que la teoría cognitivo-social explica, ¿no? Esa característica, ¿no? En el desarrollo de la personalidad de este niño, por ejemplo. ¿Ya?
Muy bien, vamos a los problemas ahora. Oh. Pregunta, a ver, la 9. La respuesta sería la letra C. ¿Ya? Letra C. La 10. Vamos a ver aquí la 10. A ver, aquí. Persona sumamente solidaria, temprana edad. Veía a su madre ayudar a sus vecinos en el barrio. Veía, ahí sería el modelo, ¿no? Veía. La mamá es el modelo. Entonces aquí sería letra D. Cognitivo social. Ajá. Está bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? Mariana, eso encaja dentro de lo cognitivo social. ¿Ya? Número 11. A ver, dice, Mariela comenta a mí que desde pequeño su hijo menor solía ser irritable, lloraba. Ya. Recordar que, pues en dicho caso, Mariela sido componente de la personalidad. ¿Cuáles son los componentes? Temperamento y carácter. Entonces, en dicho caso, Mariela está haciendo alusión al componente denominado. A ver, la 11 sería temperamento. Ya es lo más estable. Recuerda, es lo que mantenemos de manera más estable. Y claro que tiene un origen biológico hereditario. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Bien, dice Alpor, ya, centrales, cardinales, secundarios. Entonces, a ver. Malena es alegre, serenada, emotiva y muestra interés para establecer relaciones interpersonales. Ya, aquí estamos hablando de varios, ¿verdad? Es un conjunto, ¿no? Que todos ven, nos ven, y por eso nos describen así. Ya, esos serían los centrales. ¿Ya? Los centrales. Entonces, centrales sería Malena. Cardinales, bueno, hablando de cardinales, es uno que se hace dominante, un rasgo que se hace dominante. Entonces, en este 2 sería la letra, a ver, dice la letra B, ¿no? Dice es un erudito que dedicó su vida y también tiene su pasión por los números. Esta sería la letra B, ¿ya? Y finalmente, los secundarios serían, pues, los hobbies, preferencias, aquello que puede cambiar, ¿no? Dice, Eusebio le comenta a su amigo que antes solía ser fanático, ahora le gusta más, ¿ya? Esa sería entonces la respuesta. Número 13. A ver, la primera proposición, existe más de un fluido corporal que determina un tipo específico de personalidad. Y a eso dice Kretschmer, eso sería falso. Una persona esquizotímica tiende a ser retraída y tiene el abdomen plano. Ya, eso sí sería verdadero. La introversión está asociado con el temperamento melancólico. Ya, en este caso, bueno, introversión, extroversión, eso no corresponde a Kretschmer, ¿no? Entonces a eso sería falso, ¿ya? Muy bien, número 14. Bueno, 13, entonces la respuesta sería, a ver, 13 sería letra C, ¿no? Ya. 14. Jung, ya, introvertido, extrovertido. Dice, el tipo de personalidad está determinado por el humor predominante. Eso sería falso. La persona neurótica se caracteriza por ser inestable, ansiosa y tímida. Eso sería falso, ¿no? La 3 dice, un individuo extrovertido tiende a dirigir su fuerza vital hacia el ambiente. Eso sí sería verdadero. Entonces la respuesta sería solo 3. Veamos. Aquí. Maslow. A ver. Ajá, perdió el trabajo, se va ya. La necesidad. ¿Qué necesidad, no? En cambio, si alguien presenta una adecuada autoconfianza, se plantea retos constantes y se siente bien consigo mismo, cuando obtiene éxitos, entonces habrá satisfecho la necesidad. Ya, aquí sería la primera parte, tiene que ver con seguridad. Ya, ahora será, la segunda será ¿qué? ¿Fisiológica o de estima? ¿De estima? De estima, ¿no? Muy bien, la estima sería la respuesta correcta, ¿ya? A ver, la 12, Leslie, la 12 sería la letra, es 12, vamos a ver, 12, ¿qué pregunta? 12. Letra C, ¿no? Letra C sería la 12, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Estamos aquí en la 15 era la anterior, ¿no? 16. María de niña tendía su cama y acomodaba sus juguetes, pues sus padres la premiaban con golosinas cuando encontraban todo ordenado.
Con el tiempo, María se convirtió en una persona que busca que cada cosa esté en su lugar. Muy bien. En relación con las teorías que explican la personalidad, lo descrito en María se relaciona con el enfoque denominado, a ver, Conductual. conductual, perfecto, ¿no? Esa sería la respuesta. Ya no es humanista, no es cognitivo social, tampoco cognitivo. Ya, muy bien. Pasemos entonces a esta semana final, que sería la 18. Aquí tenemos que ver la personalidad. A ver, psicoanálisis, niveles de conciencia, consciente, preconsciente, inconsciente. Ya, consciente. ¿Qué será consciente? A ver, en este momento, ¿qué cosa tienes en tu consciente? Todo aquello de lo que te das cuenta en este instante, eso está en tu consciente. Ya está. O, por ejemplo, no es de día, está haciendo calor, estamos en la clase de psicología, está bien, yo soy el profesor Gilmer Gustavo Portalanza, ya bueno, si está ahí mi nombre, desaparece, ya, etcétera, ¿no? Te das cuenta, accedes, ya, eso es lo que tienes en tu conciencia, eso está en tu consciente, ¿ya? Te pregunto algo de repente, ¿qué cosa almorzaste ayer? Bueno, ahorita de repente no estabas pensando en ello, pero lo puedes recuperar, ¿me puedes decir? ¿Lo puedes recuperar? Ah, si lo puedes recuperar, lo puedes traer a tu conciencia. Ah, entonces eso ha estado en el preconsciente, ¿ya? Eso ha estado en el preconsciente. De pronto te preguntan algo o te hacen un comentario, te dicen, oye, cuando eras pequeñito, te subías a la ventana, ¿ya? Y gritabas, decías groserías cuando eras niñito, ¿no? Decías ahí sin ropa y decías groserías. Entonces, por ahí de repente, oye, no me acuerdo, en realidad no te acuerdas, no puedes, no, o sea, ese recuerdo no lo tienes. Entonces, ¿dónde está ese recuerdo? Porque que no puedes acceder, eso va a estar en el inconsciente. En el inconsciente van a estar todos esos contenidos, ¿no? Que están atrapados, que no se pueden acceder y que probablemente pueden explicar un trastorno, ¿no? O algo en el desarrollo de algún problema que tienes ahora, ¿no? Esa es la idea. Ya, así es como funcionan estos niveles de conciencia. En relación a la estructura de personalidad, aquí tenemos tres componentes dinámicos. Tenemos el id, que se orienta por el principio del placer, el yo, el realidad, y el super yo, que sería el de la moral, ¿no? El que sería sería el último en desarrollarse, sería el super yo. Entonces, a ver, un ejemplo de esto, ¿no? A ver, estamos de repente caminando ¿no? por la carretera, estamos yendo a otro país, ¿no? Somos migrantes. Estamos ya, me imagino, no, nosotros ya, una señora con su hijito, ¿no? Ya, muy bien, la señora está caminando, muy bien, ha estado caminando largo tiempo, varios días, ¿no? Se le ha acabado todos sus víveres, tiene hambre, tiene sed, ¿está bien? Está con su niñito, las personas lo ven, se compadecen, le entregan, ¿no? Una bolsa de bizcochos y una botella de agua, ¿no? De 3 litros, ¿está bien? Perfecto. Mm, Esa señora está necesitando, no tiene necesidad sí, en ese momento tiene sed, hace calor, tiene sed. El IT, ¿qué va a hacer? El IT va a pedir, oye, tengo sed, dame agua, refrescame, ¿no? Dame no sé, mójame la cabeza, porque tengo calor. ¿Está bien? Eso es lo que le va a pedir el IT, principio del placer. ¿Qué le dirá el yo? El yo tendrá que evaluar, pues, oye, está bien darle a la agua, me tomo todo el agua y luego ¿qué voy a tomar, no? Si me mojo la cabeza y luego no hay donde pueda yo obtener agua, entonces me puede afectar, me deshidrato, me desmayo, y mi hijito, ya, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas va a evaluar, eso es lo que hace, ajuste a la realidad, pues es lo que hace el ego. El super yo, o super ego, eh, ¿qué dirá? Bueno, va a decir, por ejemplo, ¿no? El super yo va a interiorizar normas, ¿ya? Todo el conjunto de cosas o ideales, ¿no? Es decir, debes hacer, antes de esto debes hacer tal cosa, antes de tener hijos debes tener una carrera, ya. Ese conjunto de mensajes, el, el super yo va a interiorizarlo y con eso va a exigir al yo que, por ejemplo, ¿no? A ver, antes de que coma ese bizcocho, tiene que lavarse las manos con agua y jabón. Si no se lava las manos con agua y jabón, no puede comer ese bizcocho. A ver, muy bien, le dice a la señora, a ver, el agua, muy bien, antes tú inicialmente tienes que darle primero a tu hijita, ¿no? Tienes que darle todo el agua a tu hijita porque para una madre, primero son los hijos, ¿ya? Eso es lo que va a exigir ¿quién? El super yo, ¿no? Porque eso es una norma que ha aprendido. Muchas veces lo irracional va a querer que se implante, ¿no? Porque imagina, a ver, ¿qué pasaría si la mamá le da todo el agua y la comida al niño?
Entonces la mamá puede enfermarse, imaginemos que se desmaye, ¿y quién cuida al niño? Entonces, ¿quién va a hacer esa evaluación? ¿Qué tan pertinente, qué es adecuado o no, qué tan conveniente, qué tan seguro puede ser? Ese se llama el yo. Ya más o menos así va a ser cómo funcionen estos estratos, ¿ya? En la estructura de personalidad. Más o menos te quería dar un ejemplo de cómo podrían funcionar y para que tú evalúes algunos ítems, ¿no? Bien, muchas veces el ello siempre va a exigir, ¿no?, que le satisfagan. Esa exigencia va a ser tan excesiva, tan alta, que el yo se defiende desarrollando los mecanismos de defensa, ¿ya? Represión, negación, esos son los mecanismos de defensa, ¿ya? Vuelta al impulso contra el yo, eso serían pues las autolesiones. En el desplazamiento, el sujeto, digamos, tiene una tendencia destructiva y entonces eso no lo dirige contra la persona que lo provoca, sino contra otro que sea menos amenazante, ¿no? Por decir, a la mamá le grita el papá. La mamá quisiera responderle, pero el papá es muy violento, entonces no le dice nada. Pero bien y bien se va el papá y llega el hijo, al hijo sí le grita, ¿no? O lo castiga. Ya, eso sería desplazamiento. En la formación reactiva, el sujeto responde con algo totalmente opuesto a lo que siente, ¿no? Por ejemplo, si odia a las personas, ¿ya? Y eso es inaceptable, quisiera destruir a todas las personas, quisiera matarlos, entonces eso, para el yo, eso es inaceptable, entonces el yo desarrolla un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva. Y por esa formación reactiva, esta persona que odia a todos y quisiera matarlos, se convierte en una persona totalmente amorosa, ya que a todo el mundo quiere proteger, cuidar, ¿no? Esa sería la idea. Eso es formación reactiva. Recuerda que esto es de manera inconsciente. En la proyección le atribuyes a otro lo que tú estás sintiendo. En la racionalización desarrollas un argumento para ser menos doloroso, una experiencia. En la regresión te comportas de acuerdo a una etapa anterior, ¿no? Por ejemplo, regresión, ¿no? Haces berrinches, sería la idea, ¿no? Una regresión, un adulto que haga berrinche. Luego tenemos aquí, bueno, en desarrollo psicosexual, aquí habría que considerar la fijación, ¿no? La fijación podría ser algo que debemos recordar, ¿no? La fijación, por ejemplo, la fijación en la etapa oral puede ser de repente en relación a la succión, ¿no? Entonces hay un comportamiento que tú desarrollas ante el estrés, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando uno es adulto y ya tiene una fijación en la etapa oral, de repente, ¿no? Respondes al estrés con la succión de un cigarro, ¿no? Te conviertes en un fumador compulsivo de repente, ¿no? Puede ser la idea, ¿no? Bien, vamos a ver, uy, a 54. Bueno, en relación al tipo de estrés, al estrés, ¿no? Sabemos que hay dos tipos, uno positivo y uno negativo. Uno favorable, que es el que te hace funcionar mejor, que saques recursos de donde sea y afrontes, ¿no?, las situaciones como un reto. Eso es el eustrés. Y el negativo, que sería el distrés, ¿no? Donde tu funcionamiento cae por debajo de tu nivel, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Donde te bloqueas, de repente desarrollas algunas reacciones negativas, ¿no? Ya, esa sería la idea de los tipos de estrés. Los estresantes pueden ser biofísicos, psicológicos y laborales. Biofísicos generan la ruptura de la homeostasis, ¿no? Por ejemplo, aquí ese calor intenso genera qué cosa, que pierdas electrolitos o líquidos, ¿no es cierto? Y electrolitos. Y entonces las condiciones de equilibrio de tu cuerpo se ven afectadas. Ese es un estresor biofísico. Puede ser esto, el calor, el sol intenso, ¿no es cierto? O el frío extremo, puede ser una hemorragia, etcétera, ¿no? Eso es un estresor biofísico. Un estresor laboral será alguna condición, esto está vinculado al trabajo, que impide o genera de repente algún tipo de malestar, puede ser la idea, ¿no?, del trabajador. Por ejemplo, un horario prolongado, un cambio de horario sin aviso, la sobrecarga laboral, el acoso, todos esos pueden ser estresantes laborales. Psicológicos será todo aquello que amenace tu estabilidad emocional. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿verdad?, una ruptura amorosa, todo eso puede funcionar como un estresante psicológico. La violencia en la casa, en el hogar, eso también puede ser un estresor psicológico. Respuestas ante la tensión. Eso lo vamos a evaluar en 4 dimensiones: cognitivas, conductuales, emocionales y físicas. Conductuales
será aquello que hacemos, ¿no? Cuando estás estresado, ¿qué haces? De repente comes, de repente buscas beber, de repente buscas hacer deporte, ¿está bien? Ya eso sería una reacción ante la tensión en la dimensión conductual. Lo cognitivo, a ver, cuando alguien te somete a un estrés intenso, probablemente, ¿no? De repente te bloqueas, te equivocas en la operación, ya eso sería cognitivo, ¿no? Eh, no sé, pues aquí te piden tu número de celular, de dos en dos, rápido, repítemelo. Y te equivocas, ¿no? Está bien, por ejemplo, que te están exigiendo, ¿no? Te están diciendo que lo hagas de una manera diferente como lo hacías, y ahí por el estrés te equivocas. Pues, o te bloqueas, pones en la cuando no sabes qué responder. Eso sería dimensión cognitiva, ¿no? Emocional sería, pues, de pronto ver la baja autoestima, ¿no? ¿Cómo te sientes? No puedo resolver esto, me siento abrumado, siento que no puedo, me siento triste, ansioso, y eso sería lo emocional, ¿no? La dimensión física sería, pues, cuando estás con estrés, de pronto de repente te empieza a doler la cabeza, el cuello, la espalda, te sale de repente, pues, algún tipo de mancha, ¿no? Una comezón en el brazo, qué sé yo, alguna situación del cuerpo, eso sería una expresión una reacción a la tensión en la dimensión física. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de trastornos, hablamos de patrones que se alejan de lo normal, ¿no es cierto? Acusadamente lo normal, producen sufrimiento en el sujeto, en su entorno, que muestra un patrón de comportamiento o de pensamiento o afectivo inflexible y duradero, ¿no? Esa sería la idea. Genera deterioro funcional, eso también es parte de. Ya eso se diagnostica en adultos, tiene un desarrollo progresivo, ¿no? De repente en la adolescencia, en la adultez temprana suele presentarse el trastorno de personalidad, ¿ya? Muy bien, pasemos a ver los problemas. A ver, en este caso, a ver, corte de servicio, fluido eléctrico, hace una llamada a la compañía. Bien, aquí no le responde su jefe, le tiene miedo de repente, pero quien le dice todo, descarga su furia con todo, sería en la operadora de la compañía, ¿no? De energía eléctrica. Entonces, ese caso sería un caso de desplazamiento. Ajá, perfecto, ¿no? Desplazamiento. Muy bien. En la siguiente, a ver, 40 grados centígrados. Eso sería una condición estresante que se llama biofísica. Perfecto, perfecto. 19. La mamá le increpa a su hijo que no se muerde, que debe hablar, le obliga a disculparse y darle el objeto. Dice el estado psicodenominado, ahí sería ¿El superior? super yo, perfecto, super yo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, estamos cerquita. La número 20 dice, ahí la respuesta correcta sería la letra ¿La E, ¿ya? Solo 3. Número 21, la respuesta correcta sería emocional? letra emocional, letra C. Perfecto. 22, la respuesta correcta sería ¿La B? resiliencia. Muy bien. 23, la letra ¿La C? C, excelente. Y finalmente, jóvenes, la 24 sería la letra ¿La B? P, ¿no? Solo 2. ¿Ya? Esas serían las claves. Aquí tengo las claves de todos, lo muestro para crear una captura. Bueno, a ver en la tardecita, sí, ya les voy a mandar todo para que lo puedan revisar, ¿ya? Muchísimas gracias a todos por su atención, su paciencia. Espero que lo puedan revisar y que les vaya muy, pero muy bien, ¿ya? Un gusto haber compartido esta calurosa sesión con ustedes. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Gracias, profesor. Cuídese. Nos vemos. Éxitos a todos.